Oye, otra niña. Qué inútil. Esas fueron las primeras palabras que mi marido me lanzó. No junto a una caricia, sino junto a los papeles del divorcio. Justo después de un parto de 15 horas en el que me jugué la vida. Mi suegra se burlaba, diciendo que una mujer que no podía darle un heredero varón era una carga para la familia. Para colmo, hasta la amante de mi marido se presentó en la habitación del hospital. Mis 8 años de devoción fueron pisoteados sin piedad, pero fue en ese preciso instante. La puerta de la habitación del hospital se abrió de golpe, y el director del hospital universitario, junto con un séquito de profesores, entraron en masa, apartaron a mi marido y a su familia, y se inclinaron profundamente ante mí en la cama. Presentamos nuestros respetos a la nieta del presidente del consejo, don Ricardo Montero. Al escuchar esas palabras, vi cómo el color desaparecía de las caras de mi marido y mi suegra. Así es. Yo no era una simple huérfana, era la única heredera del conglomerado más poderoso de España. Lo que comienza aquí es mi contraataque desde la más profunda desesperación. Por favor, observen hasta el final cómo mi arrogante marido y mi suegra se encuentran con su infierno personal. En el hospital privado más prestigioso de Madrid, un centro que presume de tener las mejores instalaciones del país, la sala de partos estaba impregnada del frío olor a desinfectante y el sonido de mi respiración entrecortada. Vamos, Catalina, un poco más. ¡Empuja! La voz de la matrona sonaba lejana. Apreté los dientes en medio de un dolor tan agudo que amenazaba con hacerme perder el conocimiento. Ya habían pasado 15 horas desde que empezaron las contracciones. El sudor frío me nublaba la vista, la garganta la tenía seca, y ni siquiera sentía las yemas de los dedos. Duele. No puedo más. En mi conciencia desvanecida, recordaba haber llamado a mi marido, Alejandro, una y otra vez la noche anterior. Le envié un mensaje con dedos temblorosos diciendo que el parto había comenzado, pero ni siquiera lo leyó. Mis llamadas solo eran respondidas por un tono indiferente. ¡Guau! Un llanto agudo rompió el silencio. Pasadas las 3 de la tarde, una pequeña vida finalmente salió de mi cuerpo al mundo exterior. Enhorabuena. Es una niña preciosa y sana, dijo una enfermera mientras colocaba a la bebé, aún cubierta de sangre y líquido amniótico, sobre mi pecho, cálida y sorprendentemente pesada. El peso de la vida. Sentí que todas mis fuerzas me abandonaban, y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Gracias a Dios. Gracias por nacer. Con la cabeza todavía aturdida por la anestesia, toqué los diminutos dedos de mi hija. Por ella, por este momento, lo había soportado todo. Fue entonces. La puerta de la sala de partos se abrió violentamente. Un sonido grosero que pisoteaba la tranquila emoción del momento. El que entró fue mi marido, Alejandro. Vestido con un traje impecable, no mostraba signo de fatiga. Llevaba un maletín de cuero de lujo y fruncía el ceño. En su rostro no había ni rastro de la ternura de un marido preocupado por su esposa, ni la alegría de convertirse en padre. Solo la irritación de alguien cuyo trabajo había sido interrumpido. Con los labios secos le llamé. Alejandro. Has venido. Mira. Es nuestra bebé. Se parece a ti. Tiene la nariz tan bien definida. Pero Alejandro ni siquiera se acercó a la cama. Se quedó en la entrada. Miró fugazmente a la pequeña vida que se movía en mi pecho. Y, para mi incredulidad, se rió con desdén. Un bufido, alto y claro, que hirió mi corazón más profunda y dolorosamente que el propio parto. ¿Qué? ¿Otra vez una niña? ¿Qué? ¿Qué acabas de decir? Pregunté, dudando de mis oídos. ¿No me has oído? He dicho que es otra niña. Después de hacerme esperar tanto, ¿y sale una niña? Qué pérdida de tiempo, dijo, mirándonos a mí y a mi hija como si fuéramos un producto defectuoso. Mi hija, en mi pecho, se movió inquieta, como si sintiera la tensión. ¿Por qué dices eso? He arriesgado mi vida para dar a luz. ¿Es tu hija? ¿Mi hija? ¿De verdad? Lleva la sangre de una huérfana como tú, que no se sabe ni de dónde viene. No puede ser nada bueno. Alejandro apartó la vista como si viera algo sucio. Sacó un sobre marrón de su maletín y me lo arrojó a la cara sin miramientos. El sobre resbaló por mi pecho y cayó sobre la cabecita de mi hija. De él se derramaron varios papeles. En ellos, unas palabras demasiado crueles. Solicitud de divorcio. Además, la parte de Alejandro ya estaba firmada y sellada. Alejandro. ¿Qué broma es esta? Pregunté,
recogiendo los papeles con manos temblorosas y mirándole. Él me miró con unos ojos tan fríos como el hielo y una sonrisa torcida. ¿Broma? Si tienes ojos, mira bien. Una inútil como tú ya no es necesaria en mi vida. ¿Inútil? Acabo de dar a luz. Por eso mismo. Una mujer que no puede darme un heredero varón y que no tiene linaje. Ya me he cansado de ti. Este parto es el punto y final perfecto. Firma. Ahora mismo. Tras 15 horas de dolor atroz, las palabras que recibí no fueron de agradecimiento, sino un trozo de papel que sentenciaba el final de mi vida. Mis lágrimas se secaron, reemplazadas por una desesperación y un miedo abrumadores. Pero el infierno no había hecho más que empezar. Desde el pasillo se acercaba el sonido de unos tacones y una risa aguda que reconocí. «Ay, Alejandro, qué tierno eres. ¿Todavía sigues con esto?» La puerta se abrió de nuevo y junto a una intensa fragancia de perfume, apareció una figura que me dejó sin aliento. Era mi suegra. Beatriz. Llevaba un pañuelo de marca llamativo al cuello y una capa de maquillaje tan gruesa que parecía a punto de resquebrajarse con su sonrisa burlona. ¿Qué no era más inútil? Alejandro se ha tomado la molestia de venir en medio de su ajetreado día. Y tú ni siquiera eres capaz de firmar un papel rápido. Beatriz se plantó a los pies de mi cama, con los brazos cruzados y resoplando. Era como si mi estado de agotamiento posparto fuera invisible para ella. Suegra. ¿Por qué? No preguntes por qué, inútil. Su grito resonó en la sala de partos. Mi hija, en mis brazos, se sobresaltó por el escándalo, y comenzó a llorar débilmente. Al oír el llanto, Beatriz frunció el ceño, y señaló a la bebé. Mira. Hasta su llanto suena a pobre. Si fuera un niño, lloraría con más fuerza. Por culpa de tu sangre plebeya. Hasta mi nieta ha nacido débil. Suegra, se está pasando. Esta niña también es hija de Alejandro. ¿Cómo puede decir eso de una recién nacida? Reuní mis últimas fuerzas para protestar. Pero Beatriz no me escuchó. Se acercó a mi almohada y señaló con el dedo los papeles de divorcio que Alejandro había arrojado. Escribe de una vez. Te daremos 50.000 euros como finiquito. Es una cantidad que una huérfana como tú no vería ni en toda una vida. Agradécelo. Coge a esa cría y lárgate. ¿50.000 euros? ¿Pretenden echarnos con eso? ¿A dónde se supone que voy en este estado? A donde sea. Si te mueres de hambre en una zanja, no es nuestro problema. Somos una familia con un apellido y una reputación. No olvides la generosidad que hemos tenido al acogerte durante 8 años. A ti. 8 años. La palabra me quemó por dentro. ¿Qué había hecho yo en esa casa durante 8 años? Me levantaba a las 4 de la mañana para limpiar la enorme mansión, lavar la ropa y preparar 3 comidas al día. Cuando Alejandro quiso montar su empresa, le di todos mis ahorros y pasé noches en vela elaborando su plan de negocios. Cuidé de los parientes enfermos de Beatriz que necesitaban atención. Serví como una esclava, soporté sus insultos, creyendo que algún día podría ser parte de la familia. ¿Y todo eso se saldaba con un trozo de papel y 50.000 euros? Alejandro intervino con frialdad. Mi madre tiene razón. Considéralo una indemnización. Ni se te ocurra pedir una parte de los bienes. Cuando llegaste, solo traías ropa vieja y una maleta barata. ¿De verdad estás bien con esto, Alejandro? ¿Has olvidado que fui yo quien ayudó a que tu empresa creciera hasta este punto? Cuando le pregunté con voz temblorosa, él se encogió de hombros exageradamente. Ja. No me hagas reír. La empresa creció gracias a mi talento y mi suerte. Tú solo eras la criada que cocinaba en casa. No te atribuyas mis méritos. Descarada, algo dentro de mí se hizo añicos. Confianza, amor, esperanza. Todo se escurrió entre mis dedos como arena. Este hombre no era un hombre. Era un monstruo codicioso con piel humana. Me mordí el labio, y aunque las lágrimas de rabia corrían por mi cara, los miré fijamente. ¿Os arrepentiréis? ¿Arrepentirnos? ¿Nosotros? Alejandro y Beatriz se miraron y se echaron a reír a carcajadas. Jaja. ¿Has oído, mamá? ¿Quién se cree que es esta? Es verdad. La ignorancia es atrevida. Fue entonces. Una vez más, la puerta se abrió, y un perfume empalagoso inundó la habitación. El sonido de unos tacones resonó con ligereza. Alejandro, cariño, ¿qué tarde se te hace? Me estaba aburriendo de esperar. La que apareció fue una mujer joven con un vestido de punto ceñido al cuerpo, maquillaje llamativo y un bolso de marca que exhibía sin pudor. Era Verónica.
la secretaria de Alejandro y, según los rumores, su amante. Al ver la situación en la habitación, no mostró la menor turbación, sino que me miró con una expresión divertida. Se acercó a Alejandro, presionando su voluptuoso pecho contra el brazo de él, y dijo con voz melosa: ¿Todavía no has terminado? Este ambiente es tan deprimente. Vámonos a cenar algo rico. Beatriz cambió de tono al instante, y se acercó a Verónica con una voz zalamera. Ay, Verónica, querida, perdona que te hayamos hecho venir a un lugar tan sucio. ¿Estás bien? Tienes que cuidarte. Con lo importante que eres. Beatriz tomó la mano de Verónica con una expresión llena de afecto, una que nunca me había mostrado a mí. La diferencia de trato era tan abismal, que me quedé sin palabras. Verónica me miró de reojo con una sonrisa de suficiencia, y se acercó lentamente a mí. Luego, susurró en mi oído con una voz fría como el veneno: Hola, abuela. Qué pena, ¿verdad? Su mano acarició su propio vientre con ternura. Aún no se notaba, pero había una protuberancia inconfundible. Llevo en mi vientre al hijo de Alejandro. Un niño. El auténtico heredero. Mi mente se quedó en blanco por un instante. Los labios rojos de Verónica se curvaron en una sonrisa mientras desvelaba la cruel verdad. ¿No me has oído? Un niño. Un niño. El heredero legítimo que Alejandro tanto deseaba para su ilustre familia. Verónica miró deliberadamente hacia mi vientre y se rió entre dientes. Pobrecita. Tanto esfuerzo para dar a luz y te sale una niña. Supongo que entiendes que para una mujer pasada de fecha como tú ya no hay sitio, ¿verdad? Sentí como si toda la sangre de mi cuerpo subiera a mi cabeza. La rabia me heló las yemas de los dedos y no podía dejar de temblar. Apreté las sábanas con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. ¿Eres consciente de lo que estás diciendo? Has destrozado una familia. ¿Y te atreves a decir esto delante de un bebé recién nacido? ¿No te da vergüenza? Cuando alcé la voz, Verónica se encogió de hombros exageradamente y se escondió detrás de Alejandro. ¡Ay, qué miedo! Alejandro, esta mujer está histérica. ¿Y si le hace daño a nuestro bebé? Alejandro me miró de inmediato con furia y gritó: Oye, Catalina. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Verónica? Ella está en un momento delicado. Su valor no se puede comparar con el de un trasto viejo como tú. ¿Un trasto viejo? ¿Llamas trasto viejo a la mujer que ha sido tu esposa durante 8 años? Pues sí. Tú solo eras un parásito que comía de mi plato. Verónica es diferente. Es una diosa que entiende mis negocios, y además me ha dado un heredero. No hay comparación. Beatriz se unió a la carga. Eso es. Verónica, a diferencia de ti, viene de buena familia. Su familia es muy respetable. Respirar el mismo aire que una huérfana como tú nos contamina. Hasta usted, suegra. Beatriz tomó la mano de Verónica y acarició su vientre con una expresión embelesada. Ay, aquí dentro está la esperanza de nuestra familia. Qué bueno, qué bueno. Luego, miró a mi hija en mis brazos como si viera algo repugnante. En cuanto a esa cría, déjala en un orfanato. No manches el apellido de nuestra familia. Da mala suerte. Mala suerte. Mi tesoro, por el que había arriesgado mi vida, estaba siendo mancillado por las palabras venenosas de esta gente. La cuerda de mi paciencia se rompió con un chasquido. Fuera de aquí una voz grave salió de mi garganta. Una voz tan fría y profunda que me sorprendió a mí misma. ¿Eh? ¿Qué has dicho? Alejandro se acercó, ahuecando la oreja con sorna. Levanté la cabeza y los miré directamente. En mis ojos ya no quedaba ni una lágrima. He dicho que os vayáis. No volváis a aparecer ante mí. Gente despreciable. Mi grito, como un rugido, rasgó el aire de la sala de partos. Alejandro, Beatriz y Verónica se quedaron helados por un instante, con los ojos abiertos de par en par. ¿Qué? ¿Te has vuelto loca? No estoy loca. Los locos sois vosotros. No tenéis corazón. 8 años. ¿Sabéis lo que? Justo cuando iba a seguir gritando, sentí que algo se acercaba desde el pasillo. Un sonido rítmico, pesado y marcial. No eran los tacones ligeros de Verónica, sino los pasos de un grupo numeroso de personas marchando al unísono. El murmullo cesó. Alejandro y los demás miraron con extrañeza hacia el pasillo. ¡Qué escándalo! ¿Será la seguridad?, dijo Alejandro con irritación, dirigiéndose hacia la puerta. Justo en ese momento, el pomo de la puerta giró. Lenta, solemne y pesadamente, la puerta de la sala de partos se abrió, revelando una escena inesperada. Batas blancas.
No una ni dos. 10, 20. Un grupo de médicos con batas blancas llenaba el pasillo, formados en perfecta alineación. A la cabeza, un caballero de pelo blanco y gafas doradas. En su pecho brillaba la placa de director del hospital. Detrás de él, los jefes de cirugía, medicina interna, ginecología, los profesores más eminentes de este hospital universitario, se encontraban de pie con rostros tensos. ¿Qué? ¿Señor director? La voz de Alejandro salió llena de sorpresa. Como presidente de una empresa de equipos médicos, conocía al director del hospital. Por eso mismo, no podía comprender la situación. Y estaba desconcertado. Director. ¿Qué ocurre? No me diga que ha venido a saludarme, dijo Alejandro con una sonrisa de suficiencia, extendiendo la mano. Pero el director ignoró a Alejandro como si fuera aire y pasó a su lado. Los profesores que le seguían tampoco prestaron la más mínima atención a Alejandro y su familia. Todos se dirigían a un único punto. Hacia mí, acostada en una humilde cama, abrazando a mi bebé. El director se detuvo junto a mi cama y respiró hondo. Y en el aire tenso, su voz resonó con fuerza. Atención. Saluden. En ese instante, una escena increíble se desarrolló ante mis ojos. Los médicos más prestigiosos de España, como soldados perfectamente entrenados, se inclinaron ante mí en un ángulo de 90 grados. Silencio. Solo se oía el roce de las telas. Un saludo perfecto. La mano extendida de Alejandro quedó suspendida en el aire de forma patética. Beatriz tenía la boca abierta de par en par y a Verónica se le cayó el bolso al suelo. Sin levantar la cabeza, el director habló con voz temblorosa, haciendo vibrar el aire congelado. Lamentamos profundamente la espera. Luego, el director levantó lentamente la cabeza y me miró directamente a los ojos. En nombre de todo el personal de este hospital, expresamos nuestro más profundo respeto y felicitaciones a la señorita Catalina, la única nieta de don Ricardo Montero, presidente del Consejo de Administración del Grupo Montero. ¿Qué? Un sonido ahogado escapó de la garganta de Alejandro. Se palpó la sien como si no pudiera creer lo que oía, y esbozó una sonrisa forzada. Director, ¿qué ha dicho? Montero. ¿Grupo Montero? Los profesores detrás del director permanecían en posición de firmes. En esa atmósfera solemne, la voz frívola de Alejandro era la única nota discordante. Señalándome con el dedo, gritó con la voz quebrada. No, no, no. Es una broma. Ella es Catalina. Una pobretona criada en un orfanato. Que no se sabe ni de dónde ha salido. Debe ser otra persona con un nombre parecido. Beatriz también intervino apresuradamente. Eso es, señor. Ella es como una sirvienta en nuestra casa. Es un error. El director zanjó sus desesperadas negativas con una sola mirada fría. No hay ningún error. Ella es, de hecho, la heredera legítima del Grupo Montero Medical, al que pertenece este hospital universitario, la señorita Catalina Montero, nieta de nuestro presidente, don Ricardo Montero. La voz del director era baja, pero estaba llena de una dignidad que resonaba en cada rincón de la habitación. Grupo Montero Medical. Para Alejandro, que trabajaba en el sector médico, era una entidad absoluta, casi divina, un imperio gigante que controlaba los principales hospitales universitarios, compañías farmacéuticas e institutos de investigación del país. El color desapareció del rostro de Alejandro. Pasó de pálido a un blanco ceroso. No, es imposible. Catalina. Alejandro me miró, temblando de pies a cabeza. Yo, mientras acunaba suavemente a mi hija, le devolví una mirada gélida. Sí. Alejandro. Yo soy Catalina Montero. La misma persona que siempre has admirado como un ser inalcanzable de ese mundo celestial de los Montero. Mentira. Pero si no tenías dinero ni padres, estaba ocultando mi identidad. Por orden de mi abuelo. Me dijo. Encuentra a alguien que te ame por ti misma. No por tu apellido o tu dinero. Pero parece que mi juicio fue pésimo. Al oír mis palabras, Alejandro casi se derrumba de rodillas. Beatriz, con las piernas temblorosas, se sentó en el suelo, balbuceando con la boca abierta. Verónica, incapaz de procesar la situación, tenía el rostro contraído por el puro terror. No puede ser. Yo. ¿Qué he hecho? Justo cuando Alejandro se agarraba la cabeza con manos temblorosas, un rugido como un terremoto resonó desde el fondo del pasillo. Abrid paso. Los médicos se apartaron como las aguas del Mar Rojo.
Por el pasillo avanzaba a toda velocidad una silla de ruedas eléctrica. En ella, un anciano con el pelo blanco y revuelto como la melena de un león. Y en su mano, un bastón de madera noble. Era mi abuelo, don Ricardo. Abuelo. Antes de que pudiera articular palabra, mi abuelo detuvo la silla de ruedas bruscamente frente a Alejandro. Luego, con una agilidad impropia de su edad, se levantó y blandió el bastón en alto. Maldito idiota. ¡Zas! El bastón se estrelló contra el hombro de Alejandro. Con un sonido sordo, Alejandro gritó y cayó al suelo. Mi abuelo, respirando con dificultad, miró a Alejandro con una furia desmedida. «Tú. ¿Cómo te atreves? A mi nieta, a mi Catalina, a la que crié como una flor. La has tenido como una esclava durante 8 años y encima le entregas los papeles del divorcio justo después de dar a luz. ¿Eres humano?» El rugido de mi abuelo hizo temblar los cristales del hospital. Beatriz chilló y se postró en el suelo, golpeando la frente contra él. «Perdón, señor presidente. No sabíamos. Jamás imaginamos que fuera una persona tan importante. Y si no lo sabías, tenías derecho a hacer lo que quisieras, ¿escoria?» Mi abuelo se volvió hacia Beatriz y golpeó el suelo con el bastón. Beatriz soltó un chillido como una rana y se encogió. Todo lo que le habéis hecho a Catalina está documentado en los informes de mis investigadores. Los insultos, el trabajo forzado, hacerla lavar en el frío invierno. Todo. Yo he aguantado con lágrimas de sangre porque Catalina decía que era el hombre que había elegido. Pero se acabó. En los ojos de mi abuelo brillaba no solo la llama de la ira, sino también un profundo amor por mí y lágrimas de arrepentimiento. Soltó el bastón y se acercó a mi cama tambaleándose. «Catalina, perdóname. Si te hubiera detenido antes, no habrías tenido que sufrir tanto». La mano arrugada de mi abuelo envolvió la mía, que temblaba. Al sentir su calor, la tensión que me había mantenido en pie se rompió, y un torrente de lágrimas brotó de mis ojos. «Abuelo. No. Fui yo quien lo eligió. Lo siento. No te disculpes. Has dado a luz a esta niña arriesgando tu vida. Eres el orgullo de los Montero». Mi abuelo me secó las lágrimas, y se asomó para ver el rostro de su bisnieta con ternura. «Oh, qué adorable. Mi bisnieta. Bienvenida, bienvenida». Alejandro y los demás, postrados en el suelo, miraban la escena atónitos. Con voz temblorosa, como un último intento desesperado, Alejandro murmuró: «Espere, señor presidente. Todavía somos marido y mujer. Esto es solo una pelea de pareja». Mi abuelo se giró lentamente. Sus ojos, que momentos antes estaban llenos de ternura, ahora albergaban una frialdad glacial. «¿Pelea de pareja? ¿Has olvidado que acabas de arrojarle los papeles del divorcio?» Mi abuelo hizo un gesto a uno de sus subordinados. «Recógelo». Un fornido guardaespaldas de traje negro recogió los papeles del suelo y se los entregó a mi abuelo. Él los sostuvo frente a la cara de Alejandro. «Aquí está tu firma, ¿verdad?» «Bien. Lo aceptaremos». «No, espere eso». «Pero», le interrumpió mi abuelo en voz alta, «no creas que te librarás tan fácilmente. El crimen de haber deshonrado a la familia Montero lo pagarás con tu propia piel. Tu empresa, tus bienes, tu posición social. Te lo arrancaremos todo. Prepárate. Sacad a esta escoria de mi vista». A una orden de mi abuelo, los guardaespaldas se movieron al unísono. Agarraron a Alejandro por los brazos, arrastraron a Beatriz por el cuello y se llevaron a Verónica, que gritaba: «Soltadme. Catalina. Podemos hablar. Fue mi culpa. Empecemos de nuevo. Catalina». El grito patético de Alejandro se fue desvaneciendo. Lo vi alejarse con frialdad, y abracé a mi hija con más fuerza. «Adiós. No nos volveremos a ver». Finalmente, la paz y una verdadera bendición llegaron a la sala de partos. Cuando los gritos de Alejandro y su familia se desvanecieron en el pasillo, un profundo silencio regresó a la habitación. Mi abuelo suspiró profundamente y relajó los hombros. «Perdona por el alboroto, Catalina. ¿Estás bien?» «Sí, abuelo. Gracias a ti. Siento que me he quitado un peso de encima». Traté de sonreír con valentía, pero mi cuerpo era honesto. En cuanto me relajé, un cansancio como de plomo me invadió. Al verlo, el director dio órdenes de inmediato. «Llevémosla a la suite especial del último piso ahora mismo. La señorita necesita descansar». Las enfermeras movieron la camilla con destreza. Con mi hija en brazos, fui trasladada a una habitación especial,
aislada de las salas comunes, que parecía más la suite de un hotel de lujo. Desde la ventana, se podía ver todo el paisaje nocturno de Madrid. Las luces de la ciudad se extendían bajo mis pies. En algún lugar de esa ciudad, Alejandro y los demás debían estar ahora al borde del infierno. Recostada en la mullida cama, le dije a mi abuelo en voz baja: «Abuelo, tengo una petición. Lo que sea, Catalina. Pide lo que quieras. Quiero que inicies los trámites del divorcio». Pero no basta con divorciarse. Una llama oscura y fría se encendió en mis ojos. Esas personas me robaron 8 años de mi vida. Pisotearon mi dignidad y negaron la existencia de mi hija. Así que yo también les quitaré lo que más valoran: su dinero y su estatus. Todo. Yo también tenía esa intención. Los abogados ya están en ello. No, abuelo. Lo haré yo. Esta es mi guerra. Mi abuelo pareció sorprendido por un momento, pero luego asintió con satisfacción. Te has vuelto fuerte, Catalina. Supongo que la sangre de los Montero no se puede negar. De acuerdo. Haz lo que quieras. Pondré todo mi poder a tu disposición. Gracias. Después de que mi abuelo saliera de la habitación y dejara a mi hija en la nursería, me quedé sola, mirando por la ventana. El rostro que se reflejaba en el cristal era el de una mujer agotada por el parto, pero sus ojos eran los de una persona completamente diferente. Alejandro, Beatriz, Verónica. Cerré los ojos y abrí la caja de mis recuerdos. Para no dejar que la llama de la venganza se extinguiera. Para recordar vívidamente aquellos días de humillación. Recordar aquel día, hace 8 años. Cuando una yo ingenua y soñadora se encontró con el demonio llamado Alejandro. Retrocedamos el reloj 8 años. En aquel entonces, yo era una estudiante discreta y poco llamativa que aspiraba a ser archivera. Ocultaba mi identidad como heredera de los Montero, diciendo que mis padres habían muerto en un accidente y que vivía con una beca. Conocí a Alejandro en una cafetería cerca de la universidad. Él recogió un libro de texto que se me había caído. ¿Esto es tuyo? Vaya. Qué estudiosa eres. Una sonrisa fresca. Una forma de hablar afable. El Alejandro de entonces parecía un joven apasionado con sueños, muy diferente del hombre autoritario de ahora. Yo. Algún día quiero crear mi propia empresa de equipos médicos y cambiar la sanidad en España. Pero ahora no tengo ni dinero ni contactos. Me lo contó con ojos brillantes. Me sentí atraída por su determinación. Creí que él, que tenía sueños puros en lugar de fijarse en el dinero o el linaje, me vería por lo que yo era. Nuestra relación fue viento en popa. Siempre era amable, me acompañaba a casa y decía que mis modestos almuerzos caseros eran los mejores del mundo. Catalina, ¿quieres casarte conmigo? Te prometo que te haré feliz. Te daré un lugar al que pertenecer. Sus palabras de proposición calaron hondo en mi corazón solitario. Asentí entre lágrimas. Pero ahora sé que todo fue una actuación calculada. Él no sabía mi apellido. Pero sí sabía que yo era una de las mejores estudiantes de la universidad, con una capacidad de gestión y planificación tan notable que incluso los profesores de la Facultad de Empresariales me respetaban. Esta chica es útil. No tiene dinero, pero es lista. Tendré una secretaria excelente y gratis. Me enteré mucho después de casarnos que se jactaba de esto con sus amigos. Y llegó el día de pesadilla de la presentación a la familia. Con mi mejor vestido, visité la casa de Alejandro, nerviosa. Cuando llamé al timbre, la que abrió fue Beatriz. Me miró de arriba abajo y frunció el ceño. ¿Qué es ese vestido tan miserable? Nuestra familia es de abolengo. ¿Cómo te atreves a poner un pie en mi casa con esas pintas? Hola, soy Catalina. Encantada de conocerla. Amp. Una huérfana sin padres. Qué buen gusto tiene mi hijo Alejandro. Bueno, pasa. Pero antes, Beatriz agarró un plato de sal gruesa que había en la entrada y, para mi sorpresa, me la arrojó por encima de la cabeza. La sal blanca cayó sobre mi pelo y mis hombros. Me quedé paralizada, sin poder ni gritar. Hay que purificar la casa de la suciedad. No queremos que un espíritu de pobreza se instale aquí, dijo Beatriz con una sonrisa espeluznante. Alejandro, lejos de detenerla, solo dijo con cara de circunstancias: Mamá, no te pases. Ese fue el comienzo de mi infernal vida de casada. Atrapada en la ilusión llamada amor. En ese momento aún no tenía la opción de huir. Una vez que comenzó la vida de casada, la actitud de Alejandro y Beatriz se volvió cada día más descarada. Yo, que se suponía que había sido acogida como nuera,
Fui degradada gradualmente a la posición de sirvienta no remunerada. Nuestra nueva casa era una vivienda adosada a la de los padres de Alejandro, pero la cocina y el salón eran más el dominio de Beatriz que un espacio compartido, y se esperaba que yo actuara allí como una empleada. Oye, Catalina. Ya es tarde. Te dije que salgo a las 7. El desayuno de la señora es tradicional español, y el del señor Alejandro es continental. Ahora mismo se lo llevo. Levantarse a las 4 de la mañana era la norma. Preparaba 2 desayunos diferentes según sus gustos. Lavaba, limpiaba, y hasta cuidaba del jardín yo sola. Cuando terminaba de limpiar la enorme casa, ya era hora de ir a comprar para la cena. Aún así, yo me esforzaba al máximo. Creía que si me esforzaba, algún día me aceptarían. Que seríamos una familia. Cuando comenzaron los preparativos para la empresa de Alejandro, mi carga de trabajo se duplicó. Catalina, organiza estos documentos. Los necesito para mañana. Pero esto es un análisis de datos médicos especializados. Es imposible para mañana. ¿Qué? No puedes hacerlo. Te lo pido confiando en tu inteligencia. ¿No dijiste que apoyarías mi sueño? Mi sueño. Cuando me chantajeaba con esas palabras, no podía decir nada. Pasaba las noches frente al ordenador después de terminar las tareas del hogar, robándole horas al sueño. Investigaciones de mercado complejas. Análisis de la competencia. Elaboración del plan de negocios. Todos los documentos que se convirtieron en la base de la empresa de Alejandro fueron creados por mí. Gracias a eso, Alejandro consiguió financiación de los inversores. La noche en que abrió una botella de champán para celebrarlo, yo estaba al borde del colapso por el agotamiento, sonriendo débilmente desde un rincón. Lo he conseguido. Ahora soy un empresario. Mira este plan de negocios perfecto. Dejé a los inversores boquiabiertos. Me alegro mucho, Alejandro. Mis documentos te han sido de gran ayuda, ¿verdad? Ah, tú solo los transcribiste. Todas las ideas fueron mías. No te confundas. Alejandro. Me lo espetó con frialdad y me dio la espalda. Mis esfuerzos fueron absorbidos y presentados como parte de su ficticio talento. Un día, sentí un cambio en mi cuerpo. No me venía la regla. Y unas náuseas terribles. Cuando vi la línea positiva en el test de embarazo, una chispa de esperanza se encendió en mi corazón por primera vez en mucho tiempo. Un bebé. Si tenemos un bebé, seguro que cambiarán. Esa noche, le conté a Alejandro que estaba embarazada. Alejandro, ¿sabes? Estoy embarazada. Alejandro ni siquiera levantó la vista de su móvil y respondió con desgana. Ah, sí. Bueno, necesitamos un heredero. Espero que sea un niño. ¿No te alegras? Estoy ocupado. ¿Y cuándo nacerá? Asegúrate de que no interfiera con mi trabajo. Su fría reacción me dolió en el pecho. Aún así, pensé que si se lo decía a Beatriz, tal vez ella se alegraría por la llegada de un nieto. Así que al día siguiente se lo conté. Pero la reacción de Beatriz fue aún más cruel. ¿Embarazada? ¡Qué fastidio! No pensarás usar las náuseas y todo eso como excusa para no hacer las tareas, ¿verdad? No, claro que no. No te consientas. Antiguamente, las mujeres daban a luz mientras trabajaban en el campo. No creas que por estar embarazada, vas a recibir un trato especial. El acoso de Beatriz se intensificó. Me obligaba a cargar pesados sacos de arroz, a limpiar en lugares altos, e incluso a arrancar las malas hierbas del jardín en pleno invierno. Y entonces llegó aquel fatídico día. Era una fría mañana. Estaba de 4 meses. Mientras limpiaba los azulejos del baño con agua fría, como me había ordenado Beatriz, sentí un dolor agudo en el bajo vientre. ¡Ay! Mi vista se nubló y me desplomé en el suelo. Sentí un líquido caliente corriendo entre mis piernas. «Suegra, ayúdeme». El bebé, Beatriz, que pasaba por el pasillo, me vio y frunció el ceño. «Qué exagerada. No hagas un escándalo por un poco de dolor». «No es eso». «El bebé. Llame a una ambulancia». Le supliqué desesperadamente. Pero Beatriz solo bufó y me dio la espalda. «Llama a un taxi. Sería una molestia para los vecinos si oyeran una ambulúnica por aquí». Al final, tuve que arrastrarme hasta el teléfono y llamar yo misma al hospital. No llegaron a tiempo. Tuve un aborto espontáneo. Después de la intervención, mientras miraba al techo con la mirada perdida, llegó Alejandro del trabajo. En lugar de consolarme, me lanzó unas palabras crueles. «Oye, me ha contado mamá que has tenido un aborto por limpiar el baño. Eres demasiado débil.
Y yo que pensaba que por fin tendríamos un heredero. Qué mala gestión. Mamá también estaba muy decepcionada. Decía que el cuerpo de una huérfana debe ser defectuoso. Algo se rompió dentro de mi cabeza. Más que tristeza, fue el odio lo que empezó a brotar en mí. Esta gente no es humana. Aún así, no pude decidirme a divorciarme. Se suponía que no tenía una familia a la que volver, y sobre todo, una parte débil de mí se negaba a creer que la persona a la que una vez amé era un demonio. La próxima vez, asegúrate de tener un hijo sano. Un niño, dijo Alejandro como última palabra antes de salir de la habitación. Me cubrí con la manta y lloré en silencio. Os mataré. Algún día, me vengaré de este rencor, juré en mi corazón. Sin que las heridas del aborto hubieran sanado, fui arrastrada de nuevo a mi infierno cotidiano. El acoso de Beatriz ya había cruzado la línea del maltrato. Inútil. ¿Cómo puedes comer tan tranquilamente después de no poder proteger ni a un solo nieto? En la mesa, Beatriz me quitó el plato y lo tiró al fregadero. El sonido del plato al romperse resonó en la cocina. Alejandro, leyendo el periódico, no se inmutó. Un día, me di cuenta de que había desaparecido un anillo que guardaba como recuerdo de mi madre. Para mí, que crecí como huérfana, era mi única conexión con mis raíces, un anillo barato pero hermoso de granate. Lo dejé en el cajón del escritorio. Mientras lo buscaba por toda la casa, oí la risa de Beatriz desde el salón. Al asomarme, vi que estaba tomando el té con unas vecinas, y en el dedo de Beatriz brillaba una piedra roja que reconocí. ¡Ay, Beatriz! ¡Qué anillo tan bonito! ¡Oh! Esto lo encontré mientras hacía limpieza de los trastos de mi nuera. Es una baratija. Pero si me lo pongo yo, parece algo mejor. ¿Verdad? La sangre se me heló. Entré corriendo en el salón. Suegra. Ese anillo es un recuerdo de mi madre. Devuélvamelo. Las invitadas se quedaron boquiabiertas ante mi arrebato. Beatriz se levantó, con la cara roja de ira. ¡Qué insolencia! ¿Me estás avergonzando delante de mis invitadas? ¿Me llamas ladrona? No es ser ladrona. Lo ha cogido sin permiso. Ese anillo es lo único que... Cuando me aferré a la mano de Beatriz, ella me empujó con fuerza. Cállate. Las cosas de una nuera que entra en esta casa son propiedad de la casa. Si tienes alguna queja, lárgate. Beatriz se quitó el anillo y, para mi horror, lo arrojó por la ventana. Ah, corrí al jardín y busqué el anillo, revolcándome en el barro. Horas y horas. Incluso cuando empezó a llover, seguí arrastrándome por el suelo. Al final, no lo encontré. Una parte de mi corazón se perdió para siempre en ese momento. Esa noche, cuando volví empapada, Alejandro se rió con desdén. Eso te pasa por hacer enfadar a mamá. A ver si aprendes de una vez. No respondí nada. Mientras me secaba el pelo mojado, miré a Alejandro con ojos gélidos. Ya no habría piedad. Unos días después, mientras limpiaba el despacho de Alejandro, encontré una nota arrugada en la papelera. Debió olvidarse de pasarla por la destructora. En el trozo de papel había un número de cuenta bancaria que no reconocí, y una anotación, caja B. Mi instinto me dio una señal de alerta. Esto es dinero de la empresa. Esa noche, cuando Alejandro se durmió, abrí su ordenador. La contraseña no era mi cumpleaños, sino el suyo. ¡Qué hombre tan simple! Al revisar los datos contables, descubrí una verdad espeluznante. Ventas ficticias, gastos inflados y decenas de miles de euros en fondos de origen desconocido. Alejandro estaba malversando los beneficios de la empresa y usándolos para darle dinero a Beatriz, para sus propios lujos y para hacer transferencias a una persona con las iniciales V. V. Verónica. La secretaria. La mujer de la que se rumoreaba que últimamente le iba muy bien económicamente. Alejandro estaba malversando el dinero de la empresa para dárselo a su amante. Esa empresa. La empresa que se fundó con mi plan de negocios y con mis ahorros. Este hombre estaba devorando mi dinero, el fruto de mi esfuerzo. Me temblaban las manos de rabia. Pero al mismo tiempo, estaba tranquila. Con esta prueba, podría destruirle. Con manos temblorosas, copié los datos en un pendrive. Además, compré una grabadora de voz y la coloqué en lugares discretos del salón y el dormitorio, para grabar todas las palabras abusivas de Alejandro y Beatriz, sus conversaciones sobre la infidelidad con Verónica. Catalina.
Últimamente estás muy tranquila, me dijo un día Alejandro, mirándome con recelo. Yo sonreí. No, es que he reflexionado. Me he dado cuenta de que mi felicidad es servirte a ti y a mi suegra. Vaya. Parece que por fin has aprendido la lección. Bueno, sigue esforzándote. Alejandro sonrió satisfecho y me alborotó el pelo bruscamente. No sabía que esa mano me parecía la soga de un verdugo. Y entonces se confirmó mi segundo embarazo. Esta vez, daré a luz sin problemas. Este niño será mi esperanza y la señal de mi venganza. Contacté en secreto con mi abuelo y empecé a prepararlo todo discretamente. Abuelo, espera un poco más. Cuando termine el parto lo terminaré todo. Y ahora, el rostro que se refleja en la ventana del hospital no es el de la llorona Catalina de antes. Es el rostro de una vengadora fría, con la sangre de los Montero. Bien, que empiece el espectáculo. Cogí mi móvil y marqué un número que tenía guardado. Un número que no había usado en 8 años. La línea directa del abogado de la familia Montero. Mateo. ¿Sí? Mateo, soy yo. Se acabaron las largas vacaciones. Es hora de moverse. Al otro lado de la línea, una voz familiar y tranquilizadora respondió. La estábamos esperando, señorita Catalina. Estamos listos. A la mañana siguiente, sentada en el sofá de la suite especial del hospital, me reuní con el abogado del bufete, Mateo. Mateo era un hombre de unos 30 y tantos, un abogado de élite con ojos agudos que denotaban una gran inteligencia. Era uno de los pocos que conocía mi situación y me había apoyado en la sombra en todo, incluyendo los trámites para ocultar mi identidad cuando era estudiante. ¿Cuánto tiempo, señorita Catalina? Y enhorabuena por el nacimiento. Mateo hizo una profunda reverencia antes de mirarme con una expresión de dolor. Ha adelgazado. Leí los informes sobre el trato de esos hombres. Me hervía la sangre. Me hervía la sangre. Gracias, Mateo. Pero no necesito compasión. Ahora solo quiero que reciban su merecido. Puse sobre la mesa el pendrive y la grabadora de voz. Los registros de 8 años de infierno. Pruebas de la malversación. Grabaciones de abusos verbales. Historial de transferencias a la amante. Estas son mis cartas. Úsalas para destruirlos, social y económicamente. Mateo examinó los documentos. Sus ojos brillaron con agudeza tras las gafas. Perfecto. Con estas pruebas, podemos acusarlos de malversación, administración desleal e incluso evasión de impuestos. Esto va más allá de un simple divorcio. Podemos llevarlos a juicio penal. No. Arrestarlos de inmediato no sería divertido. Dije con una sonrisa gélida. Primero, vamos a quitarles lo que más aprecian. Su dinero y su estatus. Lentamente, como una boa que aprieta a su presa, Mateo sonrió y tecleó en su tablet. Entendido. Empecemos por asfixiarlos económicamente. En el instante en que Mateo pulsó la tecla Enter, la maquinaria gigante del grupo Montero se puso en marcha. Mientras tanto, en el despacho del presidente de KJ Medical, la empresa de Alejandro, este se balanceaba en su silla, nervioso. Deseaba que lo ocurrido ayer en el hospital hubiera sido una pesadilla, pero la realidad era cruel. Maldita sea. La nieta de Montero. ¿Esa mujer me ha estado engañando todo este tiempo? A pesar de saber la verdad, Alejandro intentaba ser optimista sobre su situación. Bueno, los papeles del divorcio aún no se han presentado. Si me arrodillo y le pido perdón, esa tonta enamorada de Catalina podría perdonarme. Y entonces, yo sería el yerno de Montero. El premio gordo. Mientras se entregaba a estas dulces fantasías, su secretaria irrumpió en el despacho, pálida como un fantasma. Presidente. Es terrible. Llaman del banco principal. El Banco Central de Madrid. ¿Qué? ¿Otro préstamo? Estoy ocupado. No. Han congelado nuestra cuenta corriente. No podemos pagar los cheques. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Alejandro arrebató el teléfono y escuchó la voz fría del director de la sucursal. De acuerdo con la información contractual, suspendemos todas las transacciones con su empresa. Le pedimos que devuelva la totalidad del préstamo pendiente de 3 millones de euros hoy mismo. ¿Qué? ¿Devolución inmediata? Son 3 millones. ¿Cómo se supone que? Cualquier otra discusión es inútil. Adiós. Clic. La llamada se cortó. ¿Qué demonios está pasando? Mientras Alejandro se agarraba la cabeza, el director de ventas entró corriendo. Presidente. Los principales hospitales clientes están cancelando todos los contratos en masa.
Dicen que devolverán incluso el equipo ya entregado. No me jodas. Tenemos contratos. Dicen que no pueden hacer negocios con una empresa que está en la lista negra del Grupo Montero. Grupo Montero. Alejandro finalmente empezó a comprender la gravedad de la situación. Es Catalina. Catalina está moviendo los hilos. ¿Esa mujer va en serio a por mí? Para colmo, el teléfono de la recepción sonó sin parar. Esta vez era el contable. Presidente. La agencia tributaria está en el vestíbulo. Una inspección. ¿Inspección? Alejandro se cayó de la silla. La puerta se abrió bruscamente, y un grupo de hombres de traje, con miradas penetrantes, entró en tromba. El hombre que iba en cabeza le mostró una identificación. Inspección de Hacienda. Realizaremos una investigación forzosa por sospecha de evasión de impuestos. No toquen ningún ordenador ni documento. Esperen. Es un error. Soy inocente. Nosotros determinaremos si es inocente o no. Presidente. También tenemos información sobre sus cuentas B personales. Las transferencias fraudulentas a su amante, la donación no declarada a su madre. Todo. Al oír las palabras del inspector, Alejandro se derrumbó en el suelo. Lo sabían. Lo sabían todo. Al mismo tiempo, su madre, Beatriz, también estaba entrando en pánico. Intentó comprar en una boutique de lujo, pero todas sus tarjetas de crédito fueron rechazadas. Señora, esta tarjeta también da error. ¿Qué? ¿La máquina está rota? No. Hemos contactado con la compañía de la tarjeta y nos informan de que se ha denunciado como robada o perdida y ha sido bloqueada. ¿Robada? Es mi tarjeta. La verdad es que todas las tarjetas que usaba Beatriz eran tarjetas familiares de Alejandro. Y los pagos se hacían desde la cuenta de ahorros que yo había acumulado antes de casarme. Alejandro lo había configurado así sin mi permiso. Naturalmente. Yo había congelado esa cuenta y cancelado las tarjetas. Alejandro. ¿Qué está pasando? No puedo usar las tarjetas. Beatriz llamó a Alejandro, pero no pudo contactar con él. Su móvil ya había sido confiscado por Hacienda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mientras Beatriz estaba paralizada en medio de la calle, un coche negro se detuvo a su lado. De él bajó el abogado Mateo. Miró a Beatriz con ojos fríos y le entregó un sobre. Soy Mateo. Abogado de la señorita Catalina Montero. Señora Beatriz. En nombre de mi cliente, le presento una demanda por daños y perjuicios por 8 años de maltrato, agresión y robo. La cantidad reclamada puede verla aquí. Beatriz abrió el sobre con manos temblorosas. En él había una cifra con demasiados ceros. Reclamación. 1 millón de euros. ¿1 millón? No puedo pagar eso. Si no puede pagar, embargaremos y subastaremos la casa y el terreno donde reside actualmente. Por supuesto. Con una orden de desahucio incluida, dijo Mateo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Váyase preparando. La misericordia de la señorita Catalina se ha agotado. Mientras la empresa y la casa de Alejandro se hundían, su amante, Verónica, disfrutaba de un almuerzo tranquilo, ajena a todo. Hoy tenía la entrevista final para un puesto de profesora asociada en una universidad privada. Con los contactos de Alejandro y una buena donación, la cátedra es mía. Verónica apuró su vaso de agua y se retocó el maquillaje. Su vientre seguía plano. Lo del embarazo era una mentira descarada para retener a Alejandro. Había comprado una barriga de silicona por internet y planeaba ir creciendo poco a poco. Esa vieja estará llorando ahora mismo. Que se fastidie, pensó Verónica, riéndose al recordar cómo había echado a Catalina. Llegó la hora y se dirigió a la sala de entrevistas, llena de confianza. Al abrir la pesada puerta de la sala de juntas, vio a 3 entrevistadores. En el centro, el rector de la universidad, y a su lado. Verónica se detuvo en seco. Sentada a la derecha del rector estaba una mujer que le resultaba familiar. La misma Catalina a la que había insultado en el hospital el día anterior. Pero no era la enferma demacrada de ayer. Vestía un traje de diseño y la miraba con una frialdad glacial. Bienvenida. La estábamos esperando, dijo Catalina en voz baja. Su voz era tan fría como el hielo. ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? La voz de Verónica tembló. Vaya. No lo sabías. El Grupo Montero es uno de los principales inversores de esta universidad. Hoy asisto a la entrevista como auditora especial. Catalina hojeó los documentos que tenía en la mano. Veamos, Verónica. He revisado su currículum. Es impresionante. Un MBA de una universidad extranjera.
Numerosas publicaciones. Sí. Me he esforzado mucho, dijo Verónica, sudando mientras acumulaba mentiras. Pero qué extraño. Catalina arrojó un informe sobre la mesa. Su tesis doctoral. Es idéntica, palabra por palabra, a la que yo escribí para graduarme. ¿Eh? Además, su certificado de MBA. Es falso. Hemos contactado con la universidad, y nos han confirmado que nunca hubo una estudiante con ese nombre. La cara de Verónica se quedó sin sangre. Los documentos falsificados que Alejandro le había conseguido por la puerta de atrás. Nunca imaginó que serían descubiertos tan fácilmente. Es un malentendido. Catalina continuó implacable. También dijo que estaba embarazada. ¿Es eso cierto? Verónica se sobresaltó y se cubrió el vientre. Por supuesto. Es el bebé de Alejandro. Catalina hizo una señal a Mateo. Él, en silencio, encendió un monitor. En la pantalla apareció una grabación de cámara oculta de la noche anterior, en la que se veía a Verónica en un bar, bebiendo y fumando. Uf. Qué pesado es fingir este embarazo. Da un calor horrible, decía la Verónica de la grabación mientras se reía. Verónica se quedó sin palabras y se derrumbó de rodillas. El rector se levantó, temblando de ira. ¿Usted? ¿Cómo se atreve? Currículum falso, plagio y encima un embarazo fingido. Llamen a la policía. Esto es un delito. No es cierto. Fue Alejandro quien me obligó, gritó Verónica, intentando culpar a Alejandro de todo, pero los guardias de seguridad entraron y la sacaron a rastras. Soltadme. Yo voy a ser profesora. Alejandro, ayúdame. El grito de Verónica resonó en el pasillo y finalmente se desvaneció. Catalina miró en esa dirección con frialdad y murmuró: quien siembra vientos, recoge tempestades. Una vida construida sobre mentiras siempre se desmorona. Esa noche, Alejandro, que lo había perdido todo, temblaba en la celda de un calabozo. El interrogatorio de Hacienda fue brutal. Y todo su dinero negro fue confiscado. La empresa quebró. Sus activos fueron congelados. Pero el mayor golpe fue enterarse de que el embarazo de Verónica era mentira. ¿Me engañó? ¿No era mi heredero? Alejandro maldijo su propia estupidez y se golpeó la cabeza contra el frío suelo. Abandonó a Catalina por Verónica y este era el resultado. El verdadero tesoro era Catalina, y él mismo lo había desechado. Catalina. Lo siento. Fui un estúpido. Pero el arrepentimiento no devuelve el tiempo. El aire frío de la celda era todo lo que le quedaba. Mientras tanto, Beatriz, la suegra, se enfrentaba a una situación aún más desastrosa. Su casa fue embargada y se le ordenó el desahucio. Sin un lugar a donde ir, se encontró en la calle con lo opuesto, acurrucada en el banco de un parque a medianoche. ¡Qué frío! ¡Qué hambre! Ayer a estas horas, estaba en su cálida casa, viendo la televisión mientras su sirvienta Catalina la atendía. En un solo día, había caído del cielo al infierno. Esa Catalina, ¿cómo se atreve? Aún le quedaba energía para odiar a Canestalina. Pero el hambre y el frío eran más fuertes. Unos jóvenes que pasaban la vieron y se rieron en voz baja. Tío, mira a esa vieja. Beatriz sintió su orgullo hecho pedazos y rompió a llorar. Y tomó una decisión. Eso es. Si voy al hospital, si veo a Catalina, me arrodillaré. Haré lo que sea para que me perdone. Esa chica siempre ha sido blanda. Seguro que me ayudará. Beatriz se levantó tambaleándose y comenzó a caminar hacia el hospital donde estaba Catalina, sin saber que eso solo sería el comienzo de una humillación aún mayor. Bajo el frío viento nocturno, la suegra, Beatriz, llegó con paso fantasmal a la imponente entrada del hospital universitario. El suelo de mármol que una vez recorrió con arrogancia, envuelta en su abrigo de piel para acompañar a su nuera de clase baja, ahora lo pisaba como una anciana con zapatos sucios, pelo grasiento y el olor rancio de quien lleva días sin bañarse. ¿Dónde está Catalina? Sacadla. Una recepcionista, asqueada por el olor y la locura en los ojos de Beatriz, frunció el ceño. Señora, por favor. Esto es un lugar de descanso. Llamaré a seguridad. ¿Seguridad? ¿Tú sabes quién soy yo? Soy la suegra de la persona más importante de este sitio. Catalina. El grito de Beatriz resonó en vano en el alto techo. En ese momento, un ascensor dorado descendió silenciosamente, y de él salió una mujer. Vestía un elegante abrigo de cachemira blanco,
y en su pecho lucía un broche con el emblema de la familia Montero. Una postura erguida y, sobre todo, una dignidad silenciosa que intimidaba. Era Catalina. Catalina. Beatriz se zafó de los guardias de seguridad y se abalanzó a los pies de Catalina, agarrando desesperadamente sus caros zapatos de cuero con manos sucias. Catalina, ayúdame. Fue mi culpa. Todo fue culpa mía. Alejandro está llorando en la cárcel. Somos familia. ¿No? Por favor, te lo ruego. Beatriz golpeó su frente contra el frío suelo de hormigón. La reverencia. De la humillación total. La misma suegra que la había mirado con desdén mientras sufría un aborto espontáneo por limpiar el baño, ahora lamía el suelo desesperadamente. Catalina miró las manos de Beatriz que agarraban sus zapatos como si fueran basura. ¿Familia? Suegra. Qué chiste más gracioso. La voz de Catalina era pura, cristalina y cruel, sin una pizca de emoción. ¿Quién fue la que rompió mi plato, tiró el recuerdo de mi madre a un pozo y me dejó encerrada en el balcón en pleno invierno? Fue usted, ¿verdad? Eso era para educarte. ¿Educarme? Lanzarme los papeles del divorcio cuando acababa de arriesgar mi vida para dar a luz y llamarme producto defectuoso también era para educarme. Catalina se agachó lentamente y susurró al oído de Beatriz. Todavía siento en mi piel la sal que me arrojaste. En ese momento, decidí que te haría probar las mismas lágrimas de sangre que yo derramé. Al ver la negrura insondable en los ojos de Catalina, Beatriz sintió un escalofrío como si le hubieran clavado un cuchillo de hielo en la espalda. La mujer que tenía delante no era la Catalina de corazón tierno que se sometía a su voluntad, era la diosa de la venganza, regresada del infierno para arrastrarlos a ellos al abismo. Bien, Mateo. Ocúpate. A una señal de Catalina, el abogado Mateo, que había permanecido en la sombra, se adelantó. Detrás de él, 2 policías de verdad, con rostros severos. Señora Beatriz. Tiene una orden de arresto por lesiones, detención ilegal y robo contra la señorita Catalina. Le rogamos que nos acompañe sin oponer resistencia. ¿Arresto? No. Yo no he hecho nada. Catalina. Catalina. Ayúdame. Beatriz se aferró al suelo, pero no pudo resistir la fuerza de los jóvenes policías. El frío sonido de las esposas resonó mientras era arrastrada fuera del vestíbulo. Catalina observó la escena sin una pizca de compasión ni arrepentimiento en sus ojos. Buen trabajo. Señorita Catalina, dijo Mateo, posando suavemente una mano en su hombro. Catalina respiró hondo y miró los lirios blancos puros que adornaban el vestíbulo. Aún no ha terminado. Mañana es la junta de accionistas. Iré a presenciar el final de Alejandro. Catalina tomó de nuevo el ascensor para volver a la suite especial donde la esperaba su hija. Su expresión era la de un guerrero antes de la batalla final. Mientras tanto, en una celda, Alejandro planeaba un golpe de estado para la junta de accionistas de mañana. A través de un abogado que había conseguido contratar en secreto. No subestimes el poder de los Montero, Catalina. Todavía tengo un socio secreto. Mañana te arrancaré de ese trono. Los ojos de Alejandro brillaban con una obsesión demencial. La cadena de venganza aún tenía que alcanzar su punto álgido. Sede del Grupo Montero. Hoy era el día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que decidiría el destino del grupo. La sala estaba a reventar con miles de accionistas y una multitud de periodistas. Oye, ¿has visto? Dicen que Alejandro ha salido pagando una fianza millonaria. Esto va más allá de una simple bofetada. Haber maltratado a la nieta de Montero. Merece la muerte. En medio de las olas de murmullos, la puerta principal se abrió. Apareció Alejandro, que debería estar destrozado. Pero su paso era extrañamente firme. A su lado, un inversor de mala reputación conocido como el Tiburón, con una sonrisa gélida. Alejandro señaló a Catalina, sentada en el estrado, y gritó: «Señoras y señores, no se dejen engañar. Esta mujer, Catalina Montero, es emocionalmente inestable y carece de toda capacidad de gestión. En su estado mental postparto, me ha acusado injustamente y está intentando privatizar la empresa. Ella es el cáncer de este grupo». El descarado discurso de Alejandro provocó un murmullo en una parte de la sala. Con el poder de las acciones que el Tiburón había comprado en secreto, Alejandro había lanzado una jugada desesperada para destituir a Catalina y volver a la cima. Catalina escuchó el ruido como si fuera una brisa primaveral. Se levantó lentamente, se acercó al micrófono, y su voz clara resonó. «¿No tiene nada más que decir, señor Alejandro?» «¿Qué?» «Sabía que aparecería hoy aquí. Y también sabía cómo usted y su socio, el Tiburón,
Habían planeado malversar fondos, desmantelar el grupo Montero y huir al extranjero. Todo. Catalina pulsó un botón y en la pantalla gigante apareció un vídeo. Era una grabación de una conversación secreta que Alejandro había tenido la noche anterior con el tiburón tras ser puesto en libertad bajo fianza. Jaja. Si nos deshacemos de esa mujer, la fortuna de los Monteros será nuestra. La mocosa no importa. La metemos en un orfanato y que llore en la sombra toda su vida. La risa malvada de Alejandro resonó por los altavoces, apuñalando cada rincón de la sala. El silencio se apoderó del lugar, seguido de un rugido de indignación dirigido a Alejandro. Desalmado. Sinvergüenza. ¿Qué crees que es la vida de tu hija? No. Es un montaje. Un vídeo falso hecho con IA. Gritó Alejandro, echando espuma por la boca. Pero ya nadie le escuchaba. Catalina no aflojó la presión. Tengo algo más que mostrarles. La pantalla cambió, mostrando los crudos intercambios con su amante Verónica y una grabación de audio donde su suegra Beatriz se burlaba del aborto de Catalina. La sala se sumió en un frío desprecio que iba más allá de la ira. Señor Alejandro. El tiburón en el que confiaba se ha rendido a mi abuelo, don Ricardo Montero, desde hace una semana. Todas las acciones que compró son para apoyarme a mí. ¿Qué? Alejandro se giró para mirar a el tiburón, que se rió con desdén y lo apartó. Lo siento, Alejandro. No soy tan tonto como para apostar por un caballo perdedor. Nadie puede contra el poder abrumador de los Montero. Alejandro se derrumbó como una marioneta a la que le han cortado los hilos. En ese momento, las pesadas puertas de la sala se abrieron de nuevo. Y esta vez, la Fiscalía Anticorrupción irrumpió. Alejandro. Está arrestado por malversación, administración desleal y soborno. Acompáñenos. Esperad. Soltadme. Catalina. Lo siento. Empecemos de nuevo. El nombre de mi hija. ¿Cómo se llama? Yo soy su padre. Mientras Alejandro era arrastrado gritando patéticamente, Catalina ni siquiera se dignó a mirarlo. No quiero que mi hija escuche tu sucia voz. Reflexiona sobre tus actos en la cárcel toda tu vida. Los gritos de Alejandro se desvanecieron, y la Junta de Accionistas aprobó por unanimidad la continuación de Catalina en su puesto y una nueva reestructuración. Catalina hizo una profunda reverencia y dio por concluida la sesión. Todo había terminado. O eso parecía. Cuando Catalina regresó a la sala de espera, se encontró con el rostro pálido de Mateo. Señorita. Es terrible. Su hija Alba. De la nursería. El corazón de Catalina dio un vuelco. ¿Qué le pasa a Alba? Ha empeorado repentinamente. La han trasladado a la UCI. La vista de Catalina se tambaleó. Apenas tuvo tiempo de saborear la victoria que había conseguido tras su venganza, cuando un cruel desafío del destino se interpuso en su camino. Alba. Alba. Catalina corrió hacia la UCI, tan alterada que ni siquiera sentía el suelo bajo sus pies. Detrás de ella, la voz desesperada de Mateo le sonaba como el eco de una concha en el fondo del mar. Detrás de la pesada puerta insonorizada, donde hacía unas horas su amada hija gorjeaba sana, ahora yacía. No. Tan pequeña. Dentro de una incubadora, el cuerpo de Alba estaba conectado a una miríada de tubos delgados. Un ventilador mecánico insuflaba oxígeno con un silbido rítmico. Su piel, antes traslúcida y brillante, ahora tenía un tono azulado pálido y amoratado, y su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. Señorita Catalina. Por favor. Cálmese y escuche, dijo el jefe de pediatría del hospital. El doctor Soto, con un semblante sombrío, era uno de los pocos en el hospital que conocía la situación de la familia Montero. Las pruebas muestran que Alba sufre una inmunodeficiencia genética extremadamente rara. Es una enfermedad causada por una anomalía cromosómica específica en el linaje del padre. Si no se trata, no sobrevivirá más de una semana. No, es mentira. Que la sangre de ese hombre atormente a Alba de una forma tan cruel. Catalina miró la punta de los dedos de Alba a través del cristal transparente, y se derrumbó de rodillas. Mientras ella estaba absorta en su venganza, un demonio invisible había estado devorando la vida de su hija. La idea hizo que apretara los puños con tanta fuerza, que sus uñas se clavaron en sus palmas. ¿Hay tratamiento? ¿Hay una cura? Traeré a los mejores médicos del mundo, pagaré lo que sea. Lo hay. Pero no es una cuestión de dinero. Para salvar la vida de Alba, es indispensable un trasplante de células madre de médula ósea. Y tiene que ser de un donante con una altísima compatibilidad. Es decir, necesitamos la médula del padre biológico, de Alejandro. La visión de Catalina se volvió blanca. Miró al cielo y gritó en silencio. ¿Por qué?
¿Por qué el destino era tan cruel? Tener que suplicar por la vida de su hija al hombre al que acababa de enviar al infierno. Era una humillación peor que la muerte. Al día siguiente, Catalina estaba sentada en la fría sala de visitas de la prisión. Al otro lado del cristal acrílico, apareció Alejandro. Su fianza había sido revocada y volvía a vestir el uniforme de preso. Pero en sus labios había vuelto a dibujarse una sonrisa arrogante. Catalina. ¿Qué tal está mi querida hija? He oído que está sufriendo en la UCI. Alejandro, por favor. Salva a Alba. Necesitamos tu médula. Como padre, es lo último que te pido. Catalina dejó a un lado su orgullo, su ira, todo. Y bajó la cabeza. Tan profundamente que su frente tocó el frío cristal. Ja, ja, ja. ¿Qué te den? Así que el poder de los Montero no puede contra una enfermedad, ¿eh? Alejandro golpeó el cristal con el puño y se rió como un loco. Tú. La que me arrojó a la basura. Ahora te arrodillas ante mí. Es la mejor sensación del mundo. Si quieres mi médula, hay condiciones. Alejandro la atravesó con una mirada fría y serpentina. Primero, retira todas las denuncias contra mí. Luego, arréglame la fianza. Y además, transfiere 20 millones de euros de la fortuna del Grupo Montero a mi cuenta en el extranjero. Ese es el precio de la vida de esa mocosa. ¿Vas a usar la vida de tu propia hija como moneda de cambio por dinero y libertad? ¿Hija? No me jodas. Es la hija de la mujer que me metió en este agujero. Me importa un bledo si vive o muere. Pero si es mi billete para salir de aquí, lo usaré hasta el final. En las palabras de Alejandro, no había ni rastro de humanidad, ni de amor paternal. Solo un egoísmo desnudo, y un deseo de venganza contra Catalina. Una noche. Dame una noche para pensarlo. De acuerdo. Pero la vida de Alba se acorta a cada segundo. Piénsalo bien. Al salir de la sala de visitas, Catalina deambulaba sin rumbo por la ciudad nocturna mientras comenzaba a nevar. Mateo intentó ofrecerle un paraguas, pero ella lo rechazó. Mateo. ¿Qué debo hacer? Si libero a ese hombre, alguien más será su víctima. Pero no puedo dejar morir a Alba. Señorita, por favor, mire esto. Mateo sacó del bolsillo una vieja carta. Era una carta que su abuelo, ahora postrado en cama, le había confiado para un caso de emergencia. Cuando la desesperación de Catalina llegue a su límite, busca este lugar. La fortuna de los Montero no es para saquear, sino para obrar milagros. La carta contenía la información de contacto de un instituto de investigación médica de vanguardia en Frankfurt, Alemania. El abuelo investigó el linaje de Alejandro en su día, y previó la posibilidad de esta enfermedad genética. Ha estado financiando en secreto un proyecto durante 10 años. Un proyecto que crea un sistema inmunitario a partir de las propias células, sin depender de un donante. La luz que se había extinguido en los ojos de Catalina volvió a brillar. Era un último faro de esperanza. Un camino para liberar a su hija y a sí misma del hechizo de Alejandro para siempre. El pasillo del hospital estaba dominado por un silencio opresivo. El olor acre y frío de los desinfectantes, y el pitido rítmico y regular de un monitor que parecía marcar la cuenta atrás hacia la muerte. Catalina apoyaba la frente contra el cristal de la UCI. La sensación fría del vidrio era lo único que mantenía su mente, abrasada por la angustia, anclada a la realidad. Al otro lado, el pequeño cuerpo de Alba estaba conectado a un sinfín de máquinas. El brillo saludable de su piel de hacía unos días había desaparecido. Y ahora yacía inmóvil, como una muñeca descolorida. Señorita, el abogado de Alejandro ha llegado. La voz grave de Mateo sonó a su espalda. Catalina se arrastró hasta la sala de reuniones. Allí la esperaba el abogado de Alejandro, un hombre conocido por sus tácticas sin escrúpulos, con una sonrisa de suficiencia. Señorita Montero. Se la ve cansada. El abogado dejó un sobre grueso sobre la mesa. Esta es la propuesta final de mi cliente. Una vez confirmada la transferencia de 20 millones de euros, la retirada total de la querella penal y la publicación de una disculpa pública hacia él, proporcionará la médula ósea una hora después. Le quedan menos de 24 horas. ¿Una disculpa pública? ¿Pretende culparme de todo y volver a la sociedad como un héroe? La voz de Catalina temblaba de ira. Tuvo que reprimir con fuerza las náuseas que le subían por la garganta. La única medicina que puede salvar la vida de su hija está en el cuerpo de mi cliente. Si tiene instinto maternal, no debería dudar. ¿No es así? El abogado la señaló con un dedo acusador. Ese dedo le pareció el cuchillo que destrozaba el futuro de Alba. Catalina apretó la carta de su abuelo con manos temblorosas. El Instituto de Alemania.
La terapia regenerativa sin donante. Era una apuesta milagrosa que superaba los límites de la medicina moderna. Si fallaba, Alba no volvería a despertar. Pero si cedía a Alejandro, aunque salvara la vida de su hija, la maldición llamada Alejandro las perseguiría para siempre, y él volvería a devorar la sociedad. Retírese. Le daré mi respuesta mañana por la mañana. Espero que tome una decisión inteligente. De lo contrario, ese precioso vestido de bautizo blanco se convertirá en su mortaja. Después de que el abogado se fuera, Catalina se derrumbó en el suelo. Ni siquiera podía llorar. Solo sentía un dolor desgarrador que le recorría el cuerpo. Mateo, ¿llegará a tiempo el equipo de Alemania? Actualmente, un avión privado ha despegado de Frankfurt. Sin embargo, se ha formado una ciclogénesis explosiva sobre el Cantábrico. Es posible que el aterrizaje se retrase. Afuera, los truenos retumbaban, y la lluvia golpeaba las ventanas con furia, como una tormenta que intentara apagar la llama de la vida de Alba. Catalina se levantó y se dirigió de nuevo a la UCI. Fue entonces cuando las enfermeras entraron corriendo en la habitación de Alba, con el rostro desencajado. El ritmo cardíaco está bajando. Preparen el desfibrilador. Doctor Soto. Rápido. La perdemos. Las alarmas sonaron con estridencia, y la visión de Catalina se distorsionó. Alba. Alba. Gritó, golpeando el cristal. Pero su grito fue ahogado por el ruido de las máquinas y las voces de los médicos. La onda del monitor se acercaba lenta y cruelmente a una línea plana. No. Todavía no ha llegado el equipo de Alemania. Aún no ha empezado nada. Catalina sintió que las fuerzas la abandonaban, y su visión se llenó de una luz blanca. La vida de su amada hija se le escapaba entre los dedos como arena. En ese momento, un helicóptero de gran tamaño aterrizó en la entrada del hospital con un estruendo ensordecedor. En medio del vendaval, se vio a un equipo de médicos extranjeros con trajes de protección azules, corriendo con una enorme caja plateada. Milagro o perdición. Lo último que vio Catalina antes de que su conciencia se desvaneciera fue la puerta gigante del destino abriéndose, pesada pero inexorablemente. El equipo que apareció rasgando el vendaval era el equipo de terapia génica del profesor Schneider de Alemania, el más prestigioso del mundo. En la caja plateada que portaban se encontraba el último programa de reparación genética, completado tras 10 años de investigación y una enorme inversión del Grupo Montero, que no requería donante. Señorita Montero, siento el retraso. A partir de aquí, es nuestro trabajo. Las enérgicas palabras de Schneider despertaron el corazón de Catalina, que estaba congelado por la desesperación. Ante la atónita mirada del equipo médico español, el equipo alemán transformó la UCI en un campo de batalla. Doctor Soto, esto no es una apuesta. Es una victoria calculada. Catalina se levantó con piernas temblorosas y miró directamente al médico. Quiero separar los genes malditos de ese hombre del cuerpo de Alba. Usen mi sangre. La clave de este tratamiento no era la médula ósea del padre biológico, Alejandro. Era una terapia de refuerzo autoinmune que reparaba los defectos de Alba utilizando la sangre de Catalina, la madre con mayor compatibilidad, y la última tecnología de edición genética. Señorita, está usted débil por el parto. Ignorando las protestas de Mateo, Catalina se acostó en la camilla de la sala de tratamiento. Sáquenme toda la que necesiten. Si mi vida puede salvar a Alba. Es un precio barato. Una aguja gruesa se clavó en su brazo. A través del tubo, la sangre roja de Catalina llenaba una bolsa. Mientras su conciencia se desvanecía, Catalina veía la imagen de Alba en la incubadora. Alba, perdóname. Heredar mi sangre contaminada fue mi culpa. Pero ahora, mamá lo arreglará todo. Mientras tanto, en la celda de la prisión, Alejandro miraba el reloj de la pared, imaginando el dulce sabor de la victoria con una sonrisa lasciva. Pronto vendrá Catalina llorando. 20 millones. Con eso, podré vivir como un rey en el extranjero. Esa mocosa ha resultado ser útil. En ese momento, el abogado de Alejandro irrumpió, pálido como un fantasma. Señor Alejandro, es terrible. El trato se cancela. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Catalina se niega a pagar? No. Un equipo médico especial ha llegado de Alemania. Han comenzado el tratamiento procesando la sangre de la señorita Catalina, sin usar su médula. Su valor como baza ha desaparecido. ¿Qué? Los 20 millones de euros se desmoronaron como arena en la mente de Alejandro. Su preciado rehén había sido borrado por la luz de la ciencia médica más avanzada. Mentira. Esa magia no existe. Catalina.
Sacadme de aquí. Los gritos de Alejandro solo rebotaron en los fríos muros de hormigón. Unas horas después, en la UCI del hospital, el profesor Schneider se secó el sudor y se acercó a Catalina. Señorita Montera, levante la cabeza. El ritmo cardíaco de Alba se ha estabilizado. La reparación genética ha sido un éxito total. Catalina se arrastró hasta la incubadora. El pequeño pecho de Alba subía y bajaba, tranquila pero firmemente. El monitor del ritmo cardíaco marcaba un ritmo hermoso. El de un niño sano. Gracias a Dios. Catalina superpuso sus dedos sobre la pequeña mano de su hija. Ya no había ni rastro de la sombra de Alejandro. Esta niña había renacido gracias al amor de Catalina y la voluntad de los Montero. Catalina se volvió hacia Mateo. En sus ojos brillaba una luz más aguda que nunca. Mateo. Dile a Alejandro que su médula sucia puede tirarla a la basura. Ya no la necesitamos. A la mañana siguiente, la lluvia había cesado y un arco iris increíble se dibujaba en el cielo. Catalina abrazó a Alba y miró por la ventana. Había roto la cadena de la venganza y se había levantado por sus propios medios. Por fin comprendió el verdadero significado de todo aquello. Pero la historia aún tenía un cabo suelto que atar. Alejandro caído en el infierno. Verónica con la mente rota y la suegra solitaria. Catalina decidió presenciar con frialdad el infierno que les esperaba. Un año después, el vasto jardín de estilo andaluz propiedad del Grupo Montero estaba cubierto de pétalos de flor de azahar. Mateo no. No tan rápido. Alba, que apenas había empezado a caminar, corrió tropezando por el césped hacia Mateo. Él, habiendo olvidado su rostro de abogado implacable, la levantó con una sonrisa que se derretía. Alba, ¿qué energía tienes hoy? Señorita, es casi la hora. Catalina se dio los últimos retoques frente al espejo y salió al balcón. En sus ojos ya no quedaba ni rastro de la desesperación ni del fuego de la venganza. Solo una voluntad tranquila y fuerte, como un profundo océano. El primer lugar al que se dirigió Catalina fue el solar donde una vez estuvo la casa donde fue maltratada. Ahora, en su lugar, se erigía el imponente refugio Catalina Montero, un centro para que mujeres embarazadas sin recursos o que sufren abusos puedan criar a sus hijos en un entorno seguro. Gracias, señora presidenta. Al visitar el centro, muchas mujeres corrieron a su encuentro. Catalina tomó la mano de cada una y sonrió. Ya está todo bien. No estáis solas. Tras dejar el refugio, Catalina se dirigió a la sala de visitas de la prisión. Había decidido que sería la última vez. Al otro lado del cristal, apareció un Alejandro que no se parecía en nada al hombre arrogante de antes. La cabeza rapada, las mejillas hundidas, la mirada perdida. Al ver a Catalina, pegó la frente al cristal. Catalina. Ayúdame. Esto es el infierno. Los otros presos me pegan y me obligan a limpiar los baños. He oído que los cobradores de deudas están esperando fuera. 3 millones de euros. Con 3 millones me bastaría. Para la fortuna de los Montero no es nada. Alejandro había agotado la fianza y ahora cargaba con una deuda de 30 millones de euros de los pasivos ocultos de su empresa, una ciénaga de la que no saldría ni en toda una vida. Catalina respondió con una voz desprovista de toda emoción. Alejandro. He borrado completamente tu nombre del registro de Alba. Y gracias a la última tecnología, también hemos eliminado esos genes malditos de su cuerpo. Para Alba, eres menos que un muerto. No. Soy su padre. Tenemos la misma sangre. No. La sangre es solo un líquido. Lo que corre por las venas de Alba es mi amor y el orgullo de los Montero. Adiós. Y no vuelvas a pronunciar mi nombre. Cuando Catalina se levantó, Alejandro empezó a golpear el cristal y a gritar como un loco. Pero su voz fue bloqueada por el grueso muro. Y nunca más llegó a los oídos de Catalina. Verónica, arruinada por las demandas por fraude académico y falsedad, y por la reclamación por daños morales del falso embarazo, estaba ahora en el ala psiquiátrica de un hospital. Soy la esposa de un Montero. Mira. Qué bonito es este anillo. Miraba fijamente un anillo falso hecho con papel de aluminio, y sonreía a la nada todo el día. Beatriz, con demencia senil grave y sin nadie que la cuidara, estaba en una residencia de ancianos en una zona remota. Catalina. Tengo sed. Tráeme un té. Ahora. Llamaba como su única salvación el nombre de la mujer a la que una vez trató como a una esclava. Pero nadie respondía a esa llamada. Al atardecer, Catalina, Mateo y Alba estaban en una colina con vistas al mar. Señorita. No, Catalina. ¿Me permitirías proteger tu futuro? ¿El de los Montero y el de Alba? ¿A tu lado? ¿Para siempre? Lo que Mateo le ofreció no era una joya deslumbrante,
sino un anillo de granate, idéntico al recuerdo de su madre que Beatriz arrojó por la ventana, pero que brillaba más que cualquier piedra preciosa. Dije que se acabaron las largas vacaciones, ¿recuerdas? Catalina miró a Mateo a los ojos y puso su mano sobre la de él. Sigue siendo mi escudo y mi mayor confidente, Mateo. Alba corrió entre ellos, riendo y gritando: «Papá, mamá». Catalina miró al cielo. Aquel día, cuando le arrojaron los papeles del divorcio, pensó que su mundo se había acabado, pero ahora lo sabía. Aquel fue el llanto del nacimiento de su verdadera vida. La verdadera fuerza no consiste en derrotar a un oponente, sino en proteger a tus seres queridos con tu propio poder. Catalina levantó a Alba en brazos y comenzó a caminar bajo los naranjos en flor. Ya no había dudas en su espalda. Con las dos alas del orgullo de los Montero y el amor de una madre, Catalina voló alto, hacia un cielo libre e infinito.